Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, Oscar, nos quedamos en el bloque anterior con un planteamiento que estás haciendo sobre qué es lo que podría llamarse como blindaje y pues hay que tratar de obrar bien. Yo aquí tengo una situación y es lo que quiero exponer en este momento. Con estas reformas que se vienen con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, quiero llamarle una atención al empresario, porque si bien es cierto, obra de buena fe o se conduce con la buena fe, como establece en el Código de Comercio, bien lo dijiste en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se presume, inclusive, pero también si el empresario no está organizado, no está estructurado, no tiene los elementos para probar que está obrando, o sea, no porque seas bueno vas a ser bueno, te van a acusar y debe tener los elementos para demostrar que efectivamente estás obrando bien. Y una buena fe es iniciar con tus propios controles. Por ahí, antes de que empezara la entrevista, hablabas un poco de lo que es el gobierno corporativo, quizás de una manera sumaria. ¿Pudieras explicar por qué es importante inclusive en la SAPI para llegar a la conclusión que pues, es necesario y no necesariamente que sea algo grande? Claro. Todo también se puede hacer de acuerdo a la medida de las empresas familiares pequeñitas. Claro, bueno, sabemos perfectamente que la mayoría de las empresas, por no decir que el 95% de las empresas pues son pymes, de esa parte importante un porcentaje son familia. Toda esta parte de organización, como bien lo mencionas, Adrián, pues establece desde los principios básicos de organización. Y una empresa pues no debe de ser controlada, debe de ser gobernada. El gobierno, cuando se habla de gobierno corporativo, no se habla precisamente, como bien lo mencionas, de empresas megas grandes, ¿no? O que sean grandes organizaciones. No, el gobierno corporativo puede partir desde una empresa pyme. Las empresas pyme tienen una importancia sustancial dentro de México, que es donde mueve precisamente todo este motor de la economía. Debe de cuidarse esas pymes, deben de alimentarse esas pymes y el gobierno lo hace a través de los fondos. Nada más que te va a pedir información constante. Y el gobierno corporativo no debe de crearse como una necesidad para terceras personas, sino como una necesidad que la empresa debe de tener para el registro de sus controles, porque el control va desprendido precisamente del gobierno corporativo. ¿Qué hacer? Bueno, el empresario desde los inicios de su organización no solamente ir con un federatario público o un corredor público a constituirse. En fin, existen muchísimas formas de asociación, pero también la persona física como tal debe de hacer un protocolo, debe de realizar acuerdos intersocios, aun cuando no esté protocolizado esa acta o ese documento. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Pues para respetar cada uno de los lineamientos que tiene el control la empresa, para que pueda servir de base para la toma de decisiones. Y ese conjunto de elementos va a llegar a ser una cuestión sólida dentro de una empresa que de tal manera constituya una cuestión de cumplimiento en las normas, tanto en el due diligence o como bien en el compliance legal. Esta parte es muy interesante porque comentábamos hace un rato, Adrián, que a veces vivimos en una sociedad maníaca, ¿verdad? Y que todo ese tipo de situaciones que los empresarios formamos a través de toma de decisiones, pues lo hacemos muchas veces con los sentimientos y las emociones. Hay un autor precisamente de un libro que es Compliance Legal, que habla de lo que se está comentando de años atrás hacia ahorita, que es la lamentada palabra mindfulness. Esta parte de atención plena dentro de la empresa, la concentración plena dentro de una organización es fundamental. Si el empresario no está atento, no está enfocado, no está conduciéndose para lo que realmente la sociedad le está demandando, en formas de mercadotecnia, de finanzas corporativas,
muy extrañamente puede sobrevivir una empresa que no está realmente con objetivos claros y específicos. ¿Para qué? De nuevo la pregunta. Pues para trascender. Si la empresa no tiene un objetivo de trascender, pues es en vano todos los esfuerzos que puede hacer el empresario. Fíjate que si no está, ese tema es muy importante porque nos preocupamos de realizar una auditoría o un control al cumplimiento de normas por parte de los empresarios, pero a veces perdemos el enfoque y se aparta el empresario de eso también, de que si realmente se pone a hacer su función, necesariamente o de manera automática inclusive, me atrevo a decir, va a dar cumplimiento a la norma. Un ejemplo, y también lo vuelvo a parafrasear al doctor José Jesús Gómez Cotero, porque él señaló en esa plática un ejemplo de una pipa de gas que explota por un mal empleo de la válvula allá en Coajimalpa, en el Estado de México, donde se le lanza y se presenta querella tanto contra el operador como tanto a la empresa. Entonces, esto es una manera de que si la empresa está cumpliendo con las normas oficiales mexicanas de revisión de las válvulas, los milímetros de grosor de la pipa, los calibradores de presión, o sea, da ese cumplimiento a la norma, ella se desprende de cualquier responsabilidad penal por el simple hecho de haber observado la norma. Inclusive, la norma lo guía en aspectos técnicos para la salvaguarda de las personas. Si un empresario que quiere vender gas quiere que se venda bien y cuidar a la gente, no quiere meterse en problemas, yo espero que de manera automática lo va a cumplir. Que si el empleado, a pesar de que se muestre que se le capacitó por andar distraído o cualquier otra situación sin intención, provoca que explote, pues bueno, fue el culpable él, trabaja para mí, pero el culpable fue él, yo acredito. O sea, digo que la misma naturaleza de tu negocio te lleva al cumplimiento sano. Y llama la atención este tema, Oscar. Fíjate que sí estoy de acuerdo contigo. Por desgracia, no compete solamente a México, sino que muchos países de América, por su población, hacen caso omiso precisamente de las prevenciones que debe de tener dentro del cumplimiento de las normas, la que sea. Cuando la vida jurídica de la empresa, cuando la vida activa de un empresario en actividades empresariales, en la toma de sus decisiones, está regulada y con una disciplina donde atañe estar cumpliendo cada una de las normas vigentes, pues es muy fácil la delegación de responsabilidades y el señalamiento penal, en este caso para el comentario que acabas de realizar. Donde, por ejemplo, lo que sucedió con Mexicana de Aviación, todo el arrendamiento que había de inmuebles y de personas, pues se vio totalmente afectado porque no había un cumplimiento específico de la norma. Y los terceros perjudicados pues fue la sociedad y obviamente los trabajadores. Este bien común es muy poco, como que se ve muy poco en los empresarios, es decir, no está debidamente soportado, no está debidamente concentrado de una forma que pudiera llamarse estamos guiándonos hacia algún lado, pero para un beneficio. En mi opinión, todos estos avances y todas estas normatividades que ahora la autoridad está observando para ver si cumple la empresa o no con cada uno, ya las normas, sino el objeto social de las empresas, es decir, ¿para qué fuiste creada? Entonces ya nos vemos con muchos candados nacionales e internacionales en decir, ¿y mi autonomía como empresa dónde está? ¿Dónde queda plasmada? Porque el artículo 5º constitucional nos establece precisamente que pues cualquier persona se puede dedicar a lo que desee siendo lícito, salvo las cuestiones que por la autoridad se queden vedadas. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y para continuar con este tema. Usted no se despegue, que continúa su programa Consejero Empresarial después de este corte. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.